El 7 de octubre de 2023, el movimiento Hamás, que controla la Franja de Gaza, anunció el inicio de la operación Inundación de Al-Aqsa e invadió el territorio de Israel, dando comienzo a una nueva fase del conflicto árabe-israelí. A pesar de que el Estado de Israel fue creado hace apenas 75 años, el conflicto entre árabes y judíos tiene raíces que se remontan a tiempos antiguos. ¿Cómo es posible que dos pueblos tan cercanos no hayan podido convivir durante miles de años y que tienen que ver aquí el Tercer Reich y Stalin? Probablemente todos ustedes conocen o al menos han oído hablar del personaje bíblico Noé, quien construyó un arca y sobrevivió al diluvio universal junto a su familia y a parejas de animales. Según la leyenda, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Se cree que Jafet fue el ancestro de los pueblos indoeuropeos, los descendientes de Cam se asentaron en el norte de África y Sem fue el padre de los llamados pueblos semitas, entre los que se encuentran tanto los judíos como los árabes. Entonces, ¿resulta que los árabes y los judíos son pueblos hermanos? En general, sí. El árabe y el hebreo pertenecen al mismo grupo lingüístico, comparten muchas palabras y ambos se leen de derecha a izquierda. Tanto el kaslut como el halal implican un sacrificio indoloro del animal y prohíben el consumo de cerdo. Al fin y al cabo, ambos pueblos tradicionalmente creen en un único Dios. En el Corán, la figura clave del judaísmo, el profeta Moisés, Musa, se menciona con mayor frecuencia que cualquier otro profeta, incluido el fundador del Islam, el profeta Mahoma. En su esencia, el judaísmo y el Islam tienen muchos más puntos en común que con la tercera religión abrahámica, el cristianismo. Hoy es difícil de creer, pero alguna vez los judíos se sintieron bastante cómodos bajo el dominio árabe. Por ejemplo, en Al-Ándalus, en España, conquistada en el siglo VIII por el califato omeya, la cultura judía vivió su edad de oro. Aunque los judíos no tenían los mismos derechos que los musulmanes, obtuvieron el estatus de al-Dhimma, que se traduce como gente del pacto. Durante este periodo surgió un gran número de teólogos, filósofos, astrónomos, poetas e incluso comandantes judíos que dejaron su huella en la historia mundial. En 1492, los españoles completarían su reconquista, poniendo fin al dominio musulmán en la península ibérica. Al igual que otros europeos, expulsaron a los judíos de sus tierras. Parte de los judíos españoles, sefardíes, regresaron a la región de Palestina y en la ciudad de Saf, al norte del actual Israel, volvió a surgir una gran comunidad judía. A finales del siglo XIX, los judíos constituían aproximadamente el 5% de la población de Palestina otomana, mientras que la mayoría eran árabes. La migración a esta región, entonces bastante pobre, resultaba costosa, pero los colonos judíos recibían apoyo financiero. Entre los benefactores se encontraba la familia Rothschild. Mientras tanto, el fundador del sionismo, Theodor Herzl, al encontrarse en París, escuchaba constantemente llamados a la violencia contra los judíos y se convenció de que los judíos necesitaban crear su propio Estado independiente. En 1896, Herzl publicó su obra principal, El Estado Judío. Es interesante que, al principio, Herzl no consideraba Eretz Israel, es decir, el territorio del actual Israel, como la única opción posible para tal proyecto. Entre las alternativas propuestas estaban los territorios de Argentina y, sorprendentemente, Uganda. Sin embargo, en el Sexto Congreso Sionista, estas propuestas fueron rechazadas por los delegados. El único lugar posible para el Estado judío quedó siendo Palestina. En la Primera Guerra Mundial, el bloque de las potencias centrales, incluida el Imperio Otomano, es derrotado y Palestina queda bajo el control del Reino Unido. El rey Jorge V aprueba la idea sionista de crear en el futuro próximo un Estado judío independiente en este territorio, y en noviembre de 1917 el periódico Times publica el texto de un documento que dará inicio a un prolongado conflicto entre árabes y judíos, la Declaración Balfour. A pesar de que en ella se menciona la protección de los derechos de la población no judía, muchos árabes aún consideran este documento una traición a su pueblo.
En 1920, los árabes palestinos celebran una festividad en Jerusalén. El alcalde de la ciudad, Musa al-Husseini, junto con su sobrino Amin, pronuncia discursos provocativos antisionistas ante una multitud de miles de personas. Apoyados por la policía árabe, los manifestantes atacan el barrio judío de Jerusalén. Comienzan saqueos y actos de violencia masiva. Los disturbios solo serán sofocados por el ejército británico 4 días después. El alcalde será destituido de su cargo y su sobrino arrestado. Amin al-Husseini logrará escapar a Siria antes de ser condenado a 10 años de prisión por incitar a los disturbios. Sin embargo, al cabo de un año, Amin al-Husseini será indultado por los británicos y regresará a Palestina. Pronto se convertirá en el muftí de Jerusalén. Se produce una paz relativa entre árabes y judíos. La población judía continúa creciendo y los sionistas reclaman cada vez más su derecho sobre los lugares sagrados de Jerusalén. Al-Husseini distribuye folletos en los que se advierte de las intenciones de los judíos de apoderarse de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los santuarios más importantes del Islam. Después de su sermón del viernes 23 de agosto de 1929, una multitud árabe armada con cuchillos y palos salió por la puerta de Damasco del casco antiguo y se dirigió a los barrios habitados por judíos. También se producirán pogromos en las ciudades de Hebrón, Saft y Gaza. Cabe señalar que no todos los árabes apoyaron tales acciones, algunos incluso dieron refugio a los judíos en sus casas. Las autoridades británicas envían tropas desde Egipto a Palestina y obligan a al-Husseini a pedir al pueblo misericordia y tolerancia. Tras estos disturbios, los judíos abandonarán Ramala, Nablus y Gaza. La comisión británica encargada de investigar el caso recomendará restringir la inmigración judía. Sin embargo, solo 4 años después, los nazis llegarán al poder en Alemania y unos 250.000 judíos que huyen del Holocausto llegarán a Palestina. Esta vez, al-Husseini conseguirá provocar el levantamiento más grande durante el mandato británico en Palestina. Durará 3 años y será sofocado por los británicos y la policía judía apenas una semana antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la represión del levantamiento, los británicos cederán ante los árabes. La inmigración judía se limitará a 75.000 personas en los próximos 5 años. Al final de este periodo, el tamaño de la inmigración dependerá únicamente de los deseos de la población árabe. Intentarán arrestar a al-Husseini ya en 1937, pero escapará primero al Líbano y luego a Irak, donde participará en un golpe militar progermano. Como resultado de este golpe, Irak entrará en guerra contra el Reino Unido, guerra que perderá en menos de un mes. Después de la entrada de las tropas británicas en Bagdad, el primer ministro al-Gailani organizará un pogromo masivo contra los judíos, *Farud*. Pedirá al gobierno alemán bombardeos de Tel Aviv y el desembarco de tropas en Palestina, pero estas promesas no se materializarán. Al-Husseini también participará en la creación de la división musulmana de las SS Andar, compuesta principalmente por bosnios, por lo que, después de la guerra, el jefe de la nueva Yugoslavia unificada, Josip Broz Tito, insistirá en su extradición. Al-Husseini logrará escapar del castigo por todos sus crímenes y vivirá hasta 1974. Sin embargo, antes de retirarse, el exmuftí de Jerusalén intentará una vez más derrotar a los sionistas. El mandato británico en Palestina está llegando a su fin, y en 1947 la recién creada Organización de las Naciones Unidas adopta como resolución 181 el plan de partición de Palestina en un Estado judío y un Estado árabe. Según este plan, el Estado judío obtendría un poco más de territorio que el Estado árabe y tendría una población mayor. Sin embargo, Jerusalén, aunque estaría bajo control de fuerzas neutrales, quedaría completamente rodeada por territorio árabe. A los sionistas les agradaba este plan, lo que se evidencia con un monumento conmemorativo de la partición en Israel. Pero el mundo árabe no estaba en absoluto satisfecho con este arreglo, y todos los países del Medio Oriente que formaban parte de la ONU en ese momento no apoyaron la resolución.
Es interesante analizar cómo votaron otros miembros de la organización sobre este plan. Por ejemplo, la Unión Soviética, que contaba con 3 representantes en la ONU, votó a favor del plan. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, se quejaba posteriormente de que los sionistas presionaron a la delegación estadounidense, que finalmente también apoyó el plan. El primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, declaró que los sionistas intentaron sobornar a la delegación india, y su hermana, embajadora de la India en la ONU, recibió amenazas y votaba de manera incorrecta. También se opusieron a dicha partición 2 futuros miembros de la OTAN, el Reino de Grecia y la República de Turquía, temiendo una posible revisión territorial en sus propios países multinacionales y simpatizando con la población musulmana de Palestina. Al finalizar el mandato británico, operaban en Palestina fuertes organizaciones sionistas militarizadas clandestinas, Irgun, Ley y Haganá. También existían 2 ejércitos árabes, el Ejército de la Guerra Santa y el Ejército Árabe de Liberación. Inmediatamente después de la adopción de la resolución, estas organizaciones comienzan a intercambiar actos sangrientos contra la población civil. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclama la independencia de Israel, que es reconocida por Estados Unidos y la Unión Soviética. Al día siguiente, la Liga de Estados Árabes, que incluye a Egipto, Siria, Irak, Jordania y Líbano, declara la guerra a Israel. La Unión Soviética, a través de Checoslovaquia, envía aviones alemanes capturados *Messerschmitt* en apoyo a Israel, lo que significa que, irónicamente, la victoria de Israel también se forja con armas nazis. Se producirá la fusión del Irgun, Ley y Haganá para formar las Fuerzas de Defensa de Israel, Tzahal, el ejército moderno de Israel. Para 1949, Israel aumentará el número de sus fuerzas armadas de 10.000 a 115.000 soldados. La falta de un mando unificado en los ejércitos de los estados árabes y el apoyo de las 2 superpotencias a Israel llevarán a una victoria convincente para este en la guerra. Como resultado, Israel ocupará varias áreas de la Palestina árabe, incluyendo Jerusalén occidental, y habrá un éxodo de alrededor de 600.000 árabes palestinos. Al mismo tiempo, debido al aumento de los pogromos y a políticas antisemitas, también se producirá un éxodo masivo de judíos de los países árabes. Joseph Stalin, que esperaba que el joven Estado judío se convirtiera en un bastión del bloque socialista en el Medio Oriente, quedó profundamente decepcionado por las relaciones amistosas de Israel con Estados Unidos. Poco antes de su muerte, Stalin romperá relaciones diplomáticas con Israel, utilizando como pretexto una provocación de la organización terrorista *Malchut Israel *, durante la cual se detonará una bomba en la embajada soviética. La URSS pronto restablecerá las relaciones diplomáticas, pero la tensión entre los países permanecerá. Al mismo tiempo, los países árabes, principalmente Siria y Egipto, comenzarán a ofrecer amistad y una política antiimperialista al Soviet Union. En estas repúblicas árabes enviarán grupos de especialistas militares soviéticos, así como una gran cantidad de equipos militares. Para el comienzo de la crisis del Canal de Suez, o como también se le conoce, la Segunda Guerra Árabe-Israelí, algunas estimaciones indican que las Fuerzas Armadas egipcias superaban a las israelíes en aproximadamente 4 veces. El presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, decide nacionalizar el Canal de Suez, lo que provoca la ira de las potencias occidentales e Israel. Después de elaborar un plan de acción claro, los ejércitos de Israel, Gran Bretaña y Francia, en cuestión de meses, expulsan a las tropas egipcias de la Franja de Gaza y ocupan todo el territorio de la península del Sinaí. Sin embargo, la victoria de Israel será breve. La URSS presenta un ultimátum, amenazando con utilizar armas nucleares si es necesario. Los Estados Unidos, no queriendo aumentar la tensión en el mundo, instan a sus aliados a retirar sus tropas de Egipto y a resolver el conflicto de manera pacífica. 10 años después, las Fuerzas Armadas Unidas intentarán vengar su derrota anterior. Egipto, Siria y Jordania movilizan y despliegan tropas en las fronteras de Israel.
Egipto solicita permiso al gobierno de la URSS para ser los primeros en atacar a Israel, pero el presidente del Consejo de Ministros, Kosygin, responde negativamente: la agresión es inaceptable. Esto juega a favor de Israel. El 5 de junio de 1967, la Fuerza Aérea de Israel lanza ataques sorpresivos contra la aviación enemiga, destruyendo por completo todos los aviones militares de Jordania, 3/4 partes de la flota aérea de Egipto y la mitad de la Fuerza Aérea de Siria. 5 días después, las tropas israelíes ocupan todo el territorio de Palestina, los Altos del Golán, que pertenecían a Siria, y toda la península del Sinaí. Jerusalén será declarada la capital indivisible de Israel. En 1973, la misma coalición intentará aprovechar la ventaja de un ataque preventivo utilizado por los israelíes para recuperar los territorios perdidos. Pero la suerte estará de nuevo del lado de Israel. Queda claro que no es posible derrotar a Israel solo con el poder militar, y en el escenario político emerge una nueva estrella del mundo palestino, Yasser Arafat. Nacido en El Cairo, Arafat, un árabe palestino, luchó contra las fuerzas británicas franco-israelíes junto al voluntario Salman al-Saud, futuro rey de Arabia Saudita. Después de la crisis del Canal de Suez, Arafat se traslada a Kuwait, donde crea el Fatah, el Movimiento de Liberación Nacional de Palestina. También se le atribuye el control de la organización terrorista palestina Septiembre Negro. Esta organización llevará a cabo el atentado en los Juegos Olímpicos de Verano de Múnich en 1972, durante el cual morirán 11 atletas israelíes. Aunque el Fatah será considerado una organización terrorista en Estados Unidos e Israel hasta 1988, Arafat se presentará en la Asamblea General de la ONU como un pacificador y pronunciará su famosa intervención sobre la rama de olivo que no debe caer de su mano. Al mismo tiempo, en la URSS, los miembros de su organización recibirán entrenamiento en secreto. El Mossad, la agencia de inteligencia israelí, intentará eliminar a Arafat en Beirut durante la guerra con Líbano, pero Arafat logrará escapar del cerco. En 1987 comienza la rebelión de los árabes palestinos, que pasará a la historia como la primera intifada palestina. Pocas semanas después de su inicio, Arafat liderará la rebelión. Aquí Israel cometerá su error fatal al decidir aplicar el principio de divide y vencerás en relación con Palestina. Israel comienza a financiar lo que entonces consideraban un movimiento opositor capaz de hacer frente al Fatah, el Movimiento Islámico de Resistencia, o en breve, Hamás. Según los familiares de uno de los fundadores de Hamás, Abdullah Assam, el apoyo a Hamás no solo venía de Israel, sino también del Fatah, que a su vez recibía el apoyo de la URSS. En ese momento, la URSS libraba una larga guerra en Afganistán con los muyahidines, a los que en la última fase se unieron voluntarios de Hamás. Así que resulta que Israel y la URSS se armaban contra el mismo enemigo. Varios años después del comienzo de la guerra, Yasser Arafat y el primer ministro israelí, Isaac Rabin, finalmente se estrecharán la mano. El ejército israelí se retirará de la Franja de Gaza y de la ribera occidental del río Jordán. Ambos recibirán el Premio Nobel de la Paz en 1994, pero en 1995 Rabin será asesinado por un extremista de extrema derecha que no estaba de acuerdo con la aparición de una Palestina autónoma y de hecho independiente. Sin embargo, en Palestina no todos estaban contentos con la firma del acuerdo y el establecimiento de la paz. Principalmente, Hamás no estaba satisfecho con los resultados. 5 años después, el conflicto se reavivará y tras ser sofocado por el ejército israelí, Hamás ganará las elecciones en la administración palestina y tomará el control de la Franja de Gaza, mientras que el Fatah controlará la ribera occidental del río Jordán. También estallará un conflicto entre ellos, pero Occidente apoyará al Fatah, que se mostrará menos radical. Desde ese momento, Israel controlará completamente las fronteras de la Franja de Gaza por aire y tierra, pero no por debajo de tierra. Ya en los años 80, comenzó la construcción de una gigantesca red de túneles subterráneos, por los cuales entra todo en el sector bloqueado de Gaza, medicamentos, coches, bienes y, por supuesto, armas.
Antes de la construcción de la barrera entre Israel y Gaza, a través de estos túneles se realizaban incursiones en territorio israelí y ahora los militantes de Hamás se esconden en ellos. Es importante destacar que Egipto, tradicionalmente pro-palestino, participó en inundar estos túneles. De este modo, incluso en el mundo árabe no hay una opinión unificada sobre este conflicto. Hamás comienza a construir relaciones de cooperación con los países musulmanes e incluso con Rusia. Los líderes de Hamás se han reunido en varias ocasiones con representantes oficiales de la Federación Rusa y con el presidente. Al mismo tiempo, la Federación Rusa ha mantenido relaciones amistosas con Israel desde su creación. Entre los países aún existe un régimen de exención de visa por 90 días. De cualquier manera, el conflicto palestino-israelí continúa. Es posible que ahora el mismo plan de partición en estados árabe y judío hubiera sido aceptado por los representantes de Palestina, pero ahora Israel definitivamente no aceptaría esas fronteras. Incluso si los Estados Unidos y Rusia actuaran juntos, solo los propios israelíes y palestinos podrán detener el conflicto, claro, si desean detenerlo. Si te ha gustado el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en los próximos videos.